tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y hoy vamos a hacer un clásico, las Catarinas. Vamos a pintar dos. Vamos a hacer una sobre una piedra clara, sobre la que ya tengo el fondo hecho, y otra en una piedra oscura. Vamos a hacer una amarilla naranja y otra roja. Básicamente la idea es hacer una roja sobre fondo claro y la otra amarilla sobre fondo oscuro, por una simple cuestión de contraste. Es decir, la roja, al ser más oscura, va a destacar más sobre fondo claro. Y en una piedra oscura va a destacar más una amarilla. De manera que sin pérdida de tiempo vamos entonces a comenzar a dar base. Voy a comenzar a dar una base para sobre esa trabajar después con un pincel chato, no demasiado grande. Voy a empezar a dar en este caso una base roja y luego en la otra piedra una base amarilla. Esta primera parte la voy a hacer medio rapidito porque no tiene mayores secretos, no tiene trucos, es simplemente dar una base sobre la cual después trabajar. Entonces voy a acelerar un poquito acá el video para así poder ir rápidamente a la parte que nos interesa, que es justamente cómo dar volumen, cómo lograr ese efecto tridimensional que queremos. Y en este momento voy a aprovechar para tomar unos segundos y mostrarles sobre una piedra del mismo color la diferencia entre pintar con base blanca y sin la base blanca. Van a ver la diferencia de intensidad de color. Les hago esta pequeña demostración y retomamos con la pintura de hoy. Fíjense ustedes que esta piedra tiene más o menos el mismo tono que la grande. Fíjense cómo tiende a predominar el color de la piedra, porque el acrílico tiene su transparencia. Es decir, tendríamos que poner un montón de capas para lograr la misma intensidad de color. Noten la diferencia. ¿Se comprende? Listo. Hecha la demostración, retomamos con nuestro trabajo. Fíjense que yo aquí le he marcado las estructuras típicas de un escarabajo. Una línea que divide lo que sería tronco y cabeza. Esta pequeña estructura triangular que no siempre está presente, pero queda interesante, queda muy estética. Y luego la división entre las dos alas. Es mucho más fácil marcarla con un lápiz porque es una guía para pintar después. Y voy a comenzar dando una base negra en lo que sería la parte correspondiente a tronco y cabeza. Voy a trabajar en esta zona a la inversa. Es decir, en la parte de las alas vamos a trabajar oscuro sobre claro, mientras que en la parte de cabeza y tronco vamos a trabajar claro sobre oscuro. También voy a delimitar esa estructura triangular que les decía hace unos momentos y la línea divisoria de las alas, o mal llamadas alas, porque en realidad estas estructuras coloridas, que son las que nosotros vemos, son las que cubren las verdaderas alas. Estas estructuras se llaman élitros. Y es curioso porque en griego el nombre de la familia a la que pertenecen las catarinas, o vaquitas de San Antonio, es la de los coleópteros. Y coleóptero significa en griego algo así como alas dentro de un cofre. Y tiene sentido, porque realmente están cubiertas por estas estructuras que el insecto tiene que desplegar antes de poder sacar sus verdaderas alas. Bueno, no los quiero aburrir con cuestiones de entomología, así que continuamos con lo nuestro. Bien, hasta este momento lo que hemos hecho es preparar la base para nuestro trabajo. Ahora sí, teniendo en cuenta la dirección de la luz, vamos a empezar a trabajar con sombras, luces, sombras proyectadas, sombras propias y todos los recursos para lograr el efecto tridimensional o 3D que tanto nos gusta. Entonces ahora lo que hago es comenzar a trabajar sobre la sombra en el lado opuesto al de la dirección de la luz.
Bien, y de la misma manera que empecé a trabajar con la sombra, ahora del lado opuesto, es decir, el lado donde golpea la luz, voy a empezar a agregar precisamente luminosidad. Lo voy a hacer con un poco de blanco, bien difuminado, bien fundido con el color de base. Recordemos que al trabajar con sombras y luces, no solamente queremos dar el efecto realista de la iluminación, sino que también buscamos crear ese efecto de curvatura en la estructura del insecto. Bueno, ahora voy a trabajar un poco sobre el insecto rojo. Para variar un poco voy a comenzar con las luces primero y después voy a agregar las sombras, para que vean que esto no necesita un orden estricto. Con un poco de naranja voy a empezar a iluminar la zona donde va a incidir la luz. Luego utilizaré amarillo y finalmente blanco con su correspondiente veladura para evitar el efecto agrisamiento. Bueno, retomamos con la catarina amarilla y ustedes habrán notado que en algunas variedades de este insecto, en lugar de continuar esa forma de cúpula, en la orilla se forma como un doblez o pliegue hacia afuera. Bueno, yo quiero reproducir eso, entonces lo voy a hacer utilizando sombra. Vamos ahora con un poco de iluminación en el lado izquierdo. Voy a aplicar un poco de blanco, principalmente en la zona donde se produce el foco de luz o el golpe de luz. Voy aplicando y voy difuminando hacia afuera. Fíjense que voy utilizando el pincel para hacer una especie de punteado, porque lo que quiero tratar de reproducir es esa irregularidad de la superficie de estas falsas alas. Si uno las mira con una lupa, en realidad no son perfectamente lisas, sino que tiene como micro depresiones. Entonces, así con esta maniobra logramos un poco más de realismo. Bien amigos, ahora sigo trabajando un poco más con la catarina roja. Le voy a añadir un poco más de luz ahora con amarillo y así voy intensificando la luminosidad. Continuamos ahora con nuestra catarina amarilla y lo que voy a hacer es intensificar un poco ahora la sombra, es decir, la sombra propia en el lado opuesto a la luz, y voy a utilizar para tal fin un poco de siena tostado. No voy a utilizar rojo de momento porque no quiero que el color vire tanto justamente hacia el rojo, sino que se mantenga dentro de la gama del amarillo o amarillo naranja. Vamos de nuevo con el otro insecto y voy a empezar a trabajar sobre la sombra. Recuerden que les dije que iba a ser a la inversa. Trabajé un poco con la luz y ahora voy a trabajar en la parte de sombra. Con una mezcla de carmín y azul ultramar he formado un violeta y con ese violeta voy a empezar a dar sombra, repitiendo más o menos el mismo procedimiento que con la catarina amarilla.
Volvemos de nuevo al otro insecto y fíjense que ya está bien seco. Voy a agregar un poco más de brillo. Bueno, aquí disculpen, ustedes no pueden constatar que esté bien seco, tienen que confiar en mí. Lo importante es que ustedes observen que he ido agregando la luz de forma gradual, siempre difuminando bien e intensificando la zona o el punto donde golpea la luz con más fuerza. Después de aplicar el blanco, continúo con este ejercicio de hacer un punteado para replicar esa irregularidad propia de la superficie de las alas o falsas alas. Bien, ahora vamos a aplicar un pequeño truco 3D. Como no queremos que en la zona de unión de las alas sea plana, entonces vamos a producir mediante luz y sombra una leve curvatura en la zona donde se juntan estas falsas alas. Entonces vamos a aplicar luz en el borde del ala derecha y vamos a aplicar sombra en el borde del ala izquierda. Entonces esa combinación de luz y sombra nos va a dar el efecto que estamos buscando. Como dije antes, una leve curvatura en la zona de la unión. Si no se quieren complicar, pueden obviar esta parte, pero créanme que cuando le agarren la mano a estos pequeños trucos, que les pueden servir no solamente para pintar, como en este caso, un insecto, sino para muchas otras cosas, una vez que los aprendan y los empiecen a aplicar, después no los van a querer dejar. Bueno amigos, vamos a continuar ahora con la Catarina roja. Lo que vamos a hacer es agregar luz y le vamos a aplicar los mismos trucos y efectos que aplicamos recién en la otra Catarina. Bien mis amigos, a partir de este momento todo lo que yo haga en la Catarina amarilla va a ser replicable en la roja. De manera que para que este video no se haga demasiado extenso, yo voy a trabajar sobre una de las piezas. Entonces a continuación lo que voy a hacer, y para que no quede ese blanco solo o puro, voy a aplicar la veladura que ustedes tantas veces me han visto hacer, y lo voy a aplicar con amarillo diluido. Recuerden que es preferible hacerlo en 2 o 3 capas inclusive, y así entonces tenemos más control sobre la intensidad del color que estamos aplicando. Muy bien amigos, a partir de ahora vamos a trabajar de oscuro a claro, a la inversa de lo que veníamos haciendo, teniendo presente que un insecto se divide en 3 partes, lo que es la cabeza, el tórax y el abdomen, que es también donde están ubicadas las alas. Entonces, utilizando blanco para crear luz, voy a ir formando esas divisiones, voy a ir aplicando brillos donde sea necesario, y de esta manera entonces vamos no solamente a recuperar color, sino que vamos a determinar la forma y posición de las estructuras de la cabeza y tórax. Y observen que en este proceso también voy a utilizar el pincel punteando para generar irregularidades.
Muy bien, en este punto ya tenemos nuestra zona luminosa y la hemos hecho siempre teniendo en cuenta la dirección de la luz. Paso que sigue es dar color. Entonces lo que voy a hacer es, utilizando tonos violáceos, es decir, los que serían complementarios del naranja, violáceos azulados, voy a proceder a aplicar como una veladura sobre esa luz que acabamos de dar con el blanco. Bien, como en este punto ya se ha secado bien el acrílico, lo que vamos a hacer es pintar el resto de los elementos que componen nuestro insecto. Vamos a representar ahora los clásicos lunares, porque si no, no sería una catarina. Los voy a marcar con lápiz para que ustedes vean más o menos cómo tener una guía para la distribución, pero esto no es necesario, en realidad se pueden pintar directamente. En este punto del proceso de sombra, lo que voy a hacer es acentuar un poco la sombra del lado opuesto a la luz, y lo voy a hacer con un poco de magenta y azul ultramar. Voy a crear un poco de violeta y voy a aplicar en la zona donde se une la sombra propia del insecto con la sombra proyectada.
También quiero dar un poco más de protagonismo a la luz, intensificando el brillo aquí en la zona donde la luz golpea en forma directa. Si te gustaría ver algún otro tipo de insecto pintado con este método 3D, no dejes de comentarlo. Y si este video te ha gustado, déjame tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.